Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 55. Es la gran Lisoen, fantasma de Esparta. 4. Ritsuka Fujimaru no tenía el sueño especialmente ligero, lo cual era una forma elegante de decir que, cuando dormía, era como si estuviera muerta. Su cerebro era tan ruidoso que probablemente quemaba muchísimas calorías y energía, y probablemente por eso se mantenía relativamente delgada a pesar de su gusto por lo dulce y su falta general de actividad deportiva, al menos antes. Esto significaba que, cuando finalmente se quedaba dormida, se hundía profundamente y dormía como si fuera a por una medalla de oro. Ruidos aleatorios en la noche, cambios de temperatura, esas cosas normalmente no la hacían moverse ni un poquito. Sin embargo, oír maestro, si no responde pronto, pensaré que se ha muerto y entonces no tendré más remedio que comerlo. La atravesó por completo y la despertó en un instante. Estoy despierta, estoy despierta. Puede que su mano se haya agachado para agarrar la empuñadura del sable que le habían regalado con su disfraz. No sabía si era de acero o solo un accesorio, pero estaba en la cadera, donde solía guardar su arma, así que ahí fue donde puso la mano. Parpadeó, enfocando la mirada, hasta que vio a un Oni sonriente, agachado a la altura de sus ojos. «Shuten». Tuvo que reprimir el impulso de retroceder, pues su cerebro decidió que era el momento de repetir las palabras que la habían despertado, ya que no había estado lo suficientemente consciente como para procesarlas. Pero ahora... Oh, era una broma, maestro. Su sonrisa se ensanchó al incorporarse. Antes tenía que despertar a Ibaraki de la misma manera, solo que era diferente porque estaba hecho a su medida. Por algo siempre traía algunas cestas de dulces de nuestras incursiones en Kioto. Su risa suave y ronca resonó a su alrededor. Hicieron sobornos efectivos. La alegría se desvaneció tan rápido como había aparecido. Una mano se extendió. «Ahora levántate, maestro. Este lugar no es seguro». «¿Dónde estamos?», preguntó Fujimaru mientras tomaba la mano ofrecida y la ponía de pie de un tirón. «Y más importante aún, ¿qué pasó?». «Recuerdo haberme caído, y Oryou venía a por mí, pero un trozo de roca la golpeó, y entonces...». «Sí. Fue culpa mía. Debería haber visto la escalera con trampa antes». Shuten, por una fracción de segundo, casi pareció disculparse. «Cuando el dragón no logró alcanzarte, tuve que tomar las riendas. Por suerte, tu shielder me dio una plataforma perfecta para impulsarme». «Masie». Su cabeza se movió rápidamente a su alrededor, buscando a sus otros 2 servants y medio, pero no estaban por ningún lado. Shuten continuó. «Logré alcanzarte y detener nuestra caída, clavando mi espada en la pared, pero el impacto te dejó inconsciente. Desafortunadamente, no tuve tiempo de ser cuidadoso». Eso explicaba el dolor de cabeza que empezaba a azotarla. «¿Dónde están los demás?». Shuten frunció el ceño. «Eso no lo sé. Cayeron más lejos de lo que podía ver en la oscuridad, y estar colgados en la pared no mejoraba nuestra situación. Así que te recogí y me lancé hacia lo que fuera que yaciera debajo». Arrugó la nariz. «Solo después de caer un poco vi que debajo de nosotros se convertía en una serie de toboganes, diseñados para separarnos. Era como una especie de juego de festival. Elegí uno al azar, y así, aquí estamos». «Entonces los demás debieron haber bajado por otros diferentes», dijo Fujimaru. «Dame un segundo». Buscó en su cabeza y encontró las partes de su cerebro que sus servants estaban alquilando. Obviamente, la zona de Masie fue la primera que hurgó. «Mach. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Senpai». La respuesta de Mach llegó a una velocidad casi desmesurada. «Te he estado llamando y llamando, pero no respondías».
A través de su conexión, casi podía sentir a su primer servant respirando hondo para calmar su corazón. ¿Estás bien? ¿Y hay alguien contigo? Match al teléfono, susurró Fujimaru, antes de arrastrar a Shuten a la conversación mental. No, Shuten está aquí. Me atrapó cuando caía, pero no sabía que había otro truco abajo para separarnos así. No temas, niña. Nada le pasará a nuestro maestro mientras yo esté aquí. Sean cuales sean los trucos que nuestro anfitrión pueda tener para nosotros en estas profundidades, no son más aterradores que yo. ¿Y tú, Masie? Preguntó Fujimaru. ¿Cuál es tu situación? Soy la única aquí. No sé qué les pasó a los demás. Al menos parecía más tranquila de lo que Fujimaru habría estado si se hubiera despertado y se hubiera encontrado sola en donde quiera que estuvieran. He estado explorando lentamente, con la esperanza de encontrarme con alguno de ustedes, pero sin suerte hasta ahora. Bueno, ahora que estoy despierto, espero poder facilitarles las cosas. Había dos partes de su cerebro que explorar, partes tan estrechamente entrelazadas que prácticamente eran una sola. Sakamoto, o Ryo, si no puede hablar por alguna razón, ¿están bien? La respuesta de Sakamoto no llegó tan rápido como la de Mash, pero parecía igual de aliviado al oírla llamarlo. Estamos bien, maestro. Los escombros que impactaron a Oryo la lanzaron hacia mí. Logré atraparla antes de que nos separáramos demasiado. Menos mal, considerando la sorpresa que nos esperaba un poco más abajo. Eso es bueno, pensó. Menos bueno que estemos todos separados. Oh, ¿alguien tiene los ojos puestos en Margareta? Realmente preferiría que no perdiéramos a uno de los empleados de ese Archer mientras nos la prestaron. Está con nosotros, maestro. Sakamoto dirigió su vista al enlace por un segundo, y ella vislumbró momentáneamente a una Margareta ligeramente desaliñada, pero viva, de pie y observando a Sakamoto mientras él tenía una conversación en la que realmente no podía participar. Luego se animó por un segundo y saludó, antes de que el enlace de visión se apagara. No está particularmente feliz de estar aquí abajo, pero por lo demás está bien. Vale, al menos son buenas noticias. Fujimaru miró a su alrededor. Piedra polvorienta y fría los rodeaba por todos lados. ¿Dónde estamos, de todos modos? ¿Nuestro invitado tiene alguna información sobre en qué caímos? Hubo una breve pausa. Dice que no tiene ni idea. Ni siquiera sabía que esto estaba aquí. Lo cual, dado lo duro que dicen haber estado trabajando desde que fueron invocados, parece encajar. La voz de Match intervino aquí. Una bodega, tal vez. Encaja con la mansión. No veo, ni huelo mucho vino aquí. Shuten, como era de esperar, sonó decepcionado por eso. Solo el aire viciado de un lugar que no ha visto mucho más allá de ratas y otras alimañas durante mucho, mucho tiempo. El pequeño Oni tiene razón, humano. Este lugar huele como si hubiera sido olvidado durante mucho tiempo. Hubo el equivalente mental de un olfateo despectivo. Oryo-san cree que no deberíamos quedarnos aquí. No podría estar más de acuerdo, dijo Fujimaru. Supongo que simplemente empezamos a caminar. Probablemente sea el mejor plan que tenemos ahora mismo. O probablemente podrías volver volando por el tobogán por el que bajamos, pero, con tantos como había, no me gustan las posibilidades de que los encuentre. Casi podía ver a Sakamoto ahuecándose la barbilla y pensando, con fuerza. Y eso suponiendo que quien quiera que haya preparado todo esto no haya preparado más trampas por si alguien intentaba volar o volver a subir. O probablemente podrías controlarlos, pero, ¿y si no puede? Terminó Fujimaru. Y ya estamos separados. Parece que estaríamos buscando problemas si dividimos aún más al grupo. Exactamente lo que pienso, respondió Sakamoto. El riesgo no parece superar la ganancia. Mejor intentamos unirnos. Podríamos tener suerte y encontrar una salida mientras buscamos. Podemos mantenernos en contacto, como mínimo. Es un poco mejor que andar a tientas en la oscuridad. Y tenía un Oni que la cuidaba a las espaldas, para colmo. Podría tener una larga lista de sirvientes que preferiría tener a su lado, pero ninguno de ellos era más aterrador que su asesino, al fin y al cabo. Lástima por la cosa que saltó hacia ella desde las sombras, pensando que era una típica víctima de película de terror.
Dejaré una marca en cualquier tenedor que encontremos, mi espada debería poder tallar algo en las paredes. Sakamoto hizo una pausa. ¿Ustedes dos tienen algo que ver con lo mismo?, pensó Fujimaru. Tengo mis cuchillos. No he comprobado si la espada es auténtica o falsa, y, no importa. Shuten acaba de sacar su espada. Si esa cosa no puede hacer mella en las paredes, nada puede. Ahí está mi espada, pero, algo me dice que realmente no debería usarla para esto. Más que el hecho de que el Dr. Roman me haya prohibido expresamente usarla hasta que la entendamos mejor. La voz de Match era tranquila y muy contenida. Pero debería haber algo de tiza guardada en mi escudo. Sí, ahí está. Así que puedo usarla. Fujimaru negó con la cabeza. A veces parecía que la pregunta era más bien que no tenía escondido su koai en su escudo. Era bueno, al menos, que Masie fuera un poco preocupada por prepararse para las singularidades. De acuerdo. Manténganse en contacto y tengan cuidado. Y si ven algo fuera de lo común, hagan ruido. No sabemos qué nos espera aquí abajo. Un par de asentimientos fluyeron a través del enlace mental que compartía con sus sirvientes, y ese fue el final de la conferencia. Eligiendo una dirección al azar, al menos solo podían elegir entre dos, Fujimaru partió, con Shuten caminando lentamente, ligeramente por delante de ella. Sigo sin rastro de vino, dijo con voz cantarina. Creo que la teoría del pequeño Mash de que esto es una bodega es completamente errónea. Fujimaru empezaba a llegar a la misma conclusión, solo que con otras palabras. Hay mucho polvo y telarañas aquí abajo. Y tampoco hay rastros en todo lo que cubre el suelo. Si alguien guardaba vino aquí abajo para la fiesta, alguien tendría que haber venido a buscarlo. Pero no hay pruebas de eso. Shuten emitió un zumbido. La chica dragón, la que causó esta singularidad, dijo que tenía gente que repartía todo tipo de cosas. Supongo que algunas eran manjares y licores. Miró por encima del hombro a Fujimaru. Sus cuernos y dientes brillaban a la luz de su linterna. Después de todo, esta no era la forma original del castillo. Y los sótanos, o mazmorras del castillo Xegite no se usaban para guardar vino, sino para algo completamente distinto. Fujimaru asintió, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Buen punto. Hablando de eso, maestro, empezó Shuten. ¿Hay algún espíritu menos agradable rondando por aquí? Fujimaru casi se detuvo en seco. Afuera, había visto un montón de fantasmas colándose en la casa, pero, estúpido. Levantó una mano y se detuvo. Luego, respirando hondo, activó unos circuitos mágicos oxidados alrededor de sus ojos. Y activó la visión. Le dolió, como usar un músculo atrofiado, pero se activó y una fina capa le cubrió la vista. Giró la cabeza rápidamente y luego apagó la visión rápidamente, suspirando al aliviarse la presión. Aún tardó un par de respiraciones antes de poder responderle a Shuten. Nada en las inmediaciones. Y. Shuten la miraba con una expresión extraña. ¿Qué? Solo un poco de curiosidad. Eso pareció requerir bastante esfuerzo de tu parte. Frunció los labios. Es el marco de referencia de uno, pero recuerdo que a ella le resultaba mucho más fácil usar la visión. Hizo una pausa. Aunque los misterios eran mucho más fuertes entonces que ahora, así que ahí está. Es más que nada óxido, admitió Fujimaru. Mi madre y mi hermana mayor no tienen ningún problema con la visión. Según mis padres y algunos familiares, Susumu la activaba desde que aún estaba en la cuna. Tenían que proteger su cochecito con bastante fuerza cada vez que la sacaban, para que no llamara la atención, ya fuera avisando a los fantasmas de la zona que podía verlos, o viendo uno de los más grotescos, asustándose y montando en cólera. Aunque cualquier fantasma que hubiera sido tan estúpido como para acercarse a Susumu con su madre, habría cometido uno de los peores errores de su vida, tanto en la vida real como en la otra vida. Pero claro, como les había dicho a todos, los fantasmas no siempre son lo más racional. Sobre todo los muy nuevos. Había una probabilidad no nula de que la bebé Susumu hubiera visto a su madre partir en dos a un fantasma al menos una vez. Pero con una espiritualista tan débil como yo, activarlo fue tentar al destino. Mamá me repitió que los fantasmas siempre quieren cosas de los vivos, y de la gente como nosotros, que podemos verlos.
Una vez que lo descubren, nunca te dejan en paz. Y los fantasmas hablan entre sí. Son peores que amas de casa aburridas. Y por si fuera poco, un día sacó a sus hijas protegidas y liberó a un homúnculo especialmente diseñado. No era un humano, sino poco más que unos trozos de carne cocidos a un cuerpo de arcilla, pero con una pasta hecha con la sangre de su madre untada sobre los ojos para que pudiera ver más allá del velo. Y las tres observaron cómo los fantasmas lo invadían, rogándole, implorándole cosas. Que hablara con sus familiares, que ajustara cuentas o que simplemente les prestara atención, antes de que un espíritu especialmente violento se cansara de la falta de respuesta y lo atrapara, con la intención de algo. No sabía muy bien qué. Pero esa había sido la chispa que encendió al resto de los fantasmas. El homúnculo fue destrozado poco después y finalmente olvidado, mientras los fantasmas descargaban su ira entre sí. Ira tanto por no poder resolver sus asuntos como por los fantasmas que los habían privado de lo que creían su oportunidad de resolver asuntos pendientes. Como lección, había sido directa y cruda para los estándares de su madre, aunque la mujer era completamente seria al explicarles a sus hijas los peligros de tratar con los muertos. Pero había funcionado. Shuten resopló. ¡Qué ingenua! Ahora, cuando podrías necesitarlo, no estás en condiciones de defenderte de fantasmas hostiles. Debería haberte permitido endurecerte con la experiencia. A su pesar, Fujimaru sintió la necesidad de defender a su madre. No creo que anticipara algo como la incineración de la humanidad, y mucho menos su decepción al ver a su segunda hija en primera línea de una lucha como esa. Suspiró. Pero, en parte, tienes razón. Una vez que terminemos con todo esto, tendré que hablar con Lord Mello y segundo y ver si puede hacer algo con respecto a mi evidente debilidad, con lo que se supone es la especialidad de mi familia. Sobre todo, pensó, cuando estaba hasta el cuello en una singularidad donde los muertos parecían superar en número a los vivos, y su visión se activaba a la fuerza. Por muy mal que estuviera el velo, esto solo buscaba problemas. No podía posponerlo más. Caminaron un rato más en silencio. Durante ese tiempo, encontraron un par de bifurcaciones en el camino, pero ninguna tenía marcas, ni de tiza ni nada, así que no parecía que estuvieran más cerca de encontrar al resto del grupo. Aún así, Shuten grabó rápidamente una nota sorprendentemente artística en la pared, indicando el camino que habían tomado, y continuaron. Aunque el siguiente pasillo polvoriento rápidamente apartó de su mente cualquier pensamiento sobre el talento de Shuten para la caligrafía. Estas alcobas. Fujimaru se lamió los labios repentinamente secos. Esto empieza a parecer catacumbas. Porque si no era una bodega, ¿qué más se podía esperar encontrar bajo una mansión gótica? Maravilloso. Volvió a activar la visión, y se alegró para sus adentros de que fuera un poco más fácil esta vez, aunque aún le dejaba la cara dolorida, pero aún así, no había fantasmas. Uno pensaría, dada la cantidad de sombras que dijiste haber visto, que un lugar como este, si de verdad son catacumbas, estaría invadido por los espíritus de los muertos, reflexionó Shuten. Estos lugares los atraen como imanes. Cementerios, campos de batalla y cosas así. Su ausencia total es extraña. No te equivocas, dijo Fujimaru en voz muy baja. Había varias explicaciones posibles. A. No eran catacumbas. El mejor resultado para todos. B. Algo en otra parte de la casa era más interesante para los fantasmas, o los atraía activamente. Nada bueno, nada bueno. C. Algo aquí abajo había ahuyentado, o matado, a todos los fantasmas que deberían haber estado. Ni qué decir tiene, esa fue la situación que le puso los pelos de punta a Fujimaru. Los fantasmas no eran precisamente imposibles de matar. Un mago medianamente decente, y ni siquiera hacía falta ser nigromante o espiritista, podía encontrarles todo tipo de usos, la mayoría desagradables, pero eran bastante resistentes. Algo que pudiera dispersarlos de un lugar privilegiado, o quizás del lugar donde yacen sus restos mortales, que muy probablemente serían un grillete. Muy malo. Pasaron unos minutos igualmente tranquilos, luego Shuten aminoró el paso y se detuvo. Algo a un lado le había llamado la atención. Un par de pasos rápidos la llevaron junto a uno de los nichos vacíos, observando atentamente algo.
Por suerte, Shuten no era excesivamente alta, a diferencia de muchos de los demás con los que Fujimaru tenía que lidiar en Chaldea. Tenía una estatura promedio para una japonesa, pero qué va, si no se sentía como una enana cuando te codeabas con gente como Kratos, Medusa o Barba Negra, o titanes absolutos como cualquiera de los berserkers con los que se topaban. Decía algo que dos de las pocas personas a las que tenía que mirar hacia abajo para cruzarse con sus ojos fueran un emperador romano o uno de los Oni más aterradores de la historia de Japón, así que Fujimaru no tuvo que pedirle que se moviera para ver lo que había captado su interés. Parece un escudo familiar, empezó Fujimaru. En efecto, respondió Shuten. Es de un estilo diferente al de mi época, pero esta no es la casa de un noble de Kioto. Una de sus garras recorrió la cosa, un pie, que pudo haber sido bañado en oro, antes de que el tiempo y la negligencia le hicieran mella, aplastando una serpiente bajo sus pies. Una serpiente que incluso ahora hundía sus colmillos en el pie que la estaba matando. No conozco ninguna, pero por lo que sabemos, es completamente inventada, como todo este lugar. Activó su comunicador. Román, ¿estás ahí? Estática. Tanto en el audio como en la ventana visual. Suspiró. Claro. ¿Por qué dejarnos aquí abajo cuando podemos simplemente pedir ayuda? Shuten tenía la cabeza ladeada. Me recuerda a ese símbolo que tienen los magos, algo sobre una serpiente que representa la eternidad. Fujimaru parpadeó, y entonces su cerebro lo captó. El Ouroboros. Algo así, se encogió de hombros. Es menos eternidad y más un ciclo. Vida, muerte, renacimiento. Es un concepto muy importante en alquimia. Y no lo sabía solo por Fullmetal Alchemist, muchas gracias. Gordy provenía de una larga familia de alquimistas, después de todo, así que al menos tenía cierta base gracias a los veranos que habían pasado juntos. Pero puedo verlo. El talón matando a la serpiente, que también mata al pie, tiene la misma vibra. Si esta mansión pertenece a un alquimista, aquí podría estar su taller. Hizo una mueca. Oh. Donde desechaban los experimentos fallidos. Lo cual era buscarse problemas, en su opinión, pero dadas algunas de las historias que Lord Elmello y Segundo le había contado sobre lo que había tenido que afrontar en la Torre del Reloj, coincidía totalmente con el pensamiento de Mage, también en su opinión. Había un claro dejo de alegría en la voz de Shuten cuando respondió. Parece que sin duda podría haber experiencias novedosas aquí abajo. Su voz se apagó en una risita. Supuso que al menos uno de ellos se estaba divirtiendo. Por su parte, Fujimaru estaba tan tensa como un gato de cola larga en una habitación llena de mecedoras, por usar una de las frases favoritas de su padre, esperando a que cayera el otro zapato, que cuando lo hizo, no se dio cuenta de inmediato. Oigo algo, movimiento. La voz de Mach sonó de repente en la cabeza de Fujimaru. Viniendo justo frente a mí, oh. Senpai, eres tú. El cerebro de Fujimaru se detuvo en seco, mientras giraba la cabeza bruscamente y aguzaba el oído. No había oído nada más que los pasos silenciosos de Shuten, pensó que el Oni estaba haciendo ruido deliberadamente para que su maestro pudiera oírla, o posiblemente como cebo para atraer a cualquier cosa que pudiera estar acechando en la oscuridad, o ambos, y no había señales de Mach por ninguna parte. Su columna se heló. Mach. Lo que sea que estés viendo, esa no soy yo. Sintió que el mensaje fluía por la conexión que tenía con su shielder, sintió que salía de su espacio mental, y sintió que chocaba contra una especie de pared. No una pared sólida, sino algo que destrozó su envío, desgarrándolo y revolviéndolo, y asegurándose de que no llegara más. O, si lo hizo, no estaba ni remotamente cerca del mismo mensaje. Pero fuera lo que fuera, estaba dejando su enlace completamente abierto, por lo que podía escuchar todo lo que Mach decía, sin poder hacer nada al respecto. Shuten encontró la salida. Esas son buenas noticias, entonces. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar al señor Sakamoto y podremos salir de este lugar. Fujimaru envió otra advertencia, uno que nunca llegó, a Mach, antes de maldecir internamente y apoderarse de las otras dos partes de su cerebro que actualmente zumbaban con la actividad de los sirvientes. Algo tiene a Mach, está fingiendo ser yo, y peor aún, de alguna manera está alterando nuestra conexión.
Con Shuten ahí mismo, probablemente podría habérselo dicho en voz alta, pero así era más rápido. Si ves lo que crees que soy yo, no confíes. Oh, demonios, simplemente sospecha de cualquier cosa que veas aquí abajo. Entendido, maestro. Por un instante, sintió que le transmitía todo eso a Margareta, antes de que volviera a centrarse en su enlace. Dos cosas. Una, esto significa que tendremos que dejar de andar con sigilo, despacio y con cuidado. Y dos, te das cuenta de que es una trampa, ¿verdad? Su respuesta fue inmediata. Sí. Y me da igual. Dije que no voy a perder a nadie si puedo evitarlo, y se duplica para mis sirvientes, y quizás se triplica para Mash. Dirigió su atención a Shuten, quien se había detenido a observar a su maestro. No hay tiempo para callar esto. Y no puedo seguirte el ritmo, así que, tendrás que cargarme. Los ojos de Shuten rebosaban de diversión. Como cuando se llevaron a Kusanagi Hime después de que el gran héroe matara a la temible bestia que aterrorizaba a su familia. A pesar de su tono, había algo, no del todo raro en la sonrisa de Shuten, pero había un matiz que no había visto antes. Fuera lo que fuese, no tenía tiempo para preocuparse. No, quiero que tengas los brazos libres para arrancarle la cabeza a quien sea que esté molestando a mi Koai. Así que me aferraré a tu espalda con todas mis fuerzas mientras espero que rompas la barrera del sonido para llevarnos a Match antes de que, sea lo que sea, le haga algo. Un colmillo asomó entre los labios de Shuten mientras su sonrisa se ensanchaba. ¡Qué sanguinario, maestro! El otro colmillo apareció. Me gusta. Se giró, ofreciéndole la espalda a Fujimaru, y no tardó en subir. A pesar de su apariencia, Shuten era un músculo duro y fibroso bajo las manos y piernas de Fujimaru, que rodeaban el cuerpo de Oni. Pero incluso antes de convertirse en Servant, poseía un poder considerable a pesar de su pequeño cuerpo. Otro recordatorio de que los Oni no eran ni remotamente humanos y no podían medirse con una escala humana. Shuten le dio un segundo para adaptarse antes de que saliera disparada, mientras el viento azotaba el rostro de Fujimaru, reforzó sus ojos apresuradamente. Se movían tan rápido que en un parpadeo se perdían mucho, como uno de los marcadores de Mash, mientras avanzaban a toda velocidad por los oscuros pasillos. Aún así, por muy rápido que fueran, Shuten siempre dejaba huella, arrastrando sus garras por las paredes del camino que habían tomado. Por si acaso. Fujimaru empezaba a preguntarse qué tan grande sería aquel lugar, y se debatía si estaban dando vueltas. Todavía no habían visto repetirse ninguno de sus marcadores, así que algo era algo, cuando, por fin, notó algo garabateado en una de las paredes a las que se acercaban. Era un dibujo algo rudimentario, pero reconociblemente era Fou, con una de sus patas apuntando hacia el pasillo que había tomado su Koai. Sin duda, obra de Mash, aunque Fujimaru no hubiera echado un vistazo a algunos de los cuadernos de su Shielder ni hubiera visto los garabatos que ocupaban las líneas. Allí. Gritó, extendiendo la mano para señalar. Shuten ya se estaba girando, dirigiéndose directamente a ese pasillo, así que su grito había sido innecesario, pero no quería arriesgarse. Señaló también los marcadores en las siguientes 3 bifurcaciones, por si acaso. Y mientras tanto, ella siguió escuchando la versión de Match de la conversación, con quienquiera que estaba personificando a Fujimaru. Senpai, llevamos un rato caminando. ¿No dijiste que la salida estaba muy cerca? ¿No deberíamos haber llegado ya? Silencio, salvo por el aire que pasaba zumbando junto a los oídos de Fujimaru. Luego. Un poco más. Bien. Será agradable salir de aquí. Este lugar me da un mal presentimiento. Una pausa, luego unos segundos después. Me alegro de haberte encontrado, senpai. Me preocupaba que te pasara algo cuando nos separáramos así, incluso con Shuten ahí para protegerte. Si esta cosa, fuera lo que fuese, tuviera órganos internos, Ritsuka Fujimaru los iba a arrancar con una pata oxidada y se los iba a dar de comer. Más. Rápido, murmuró, y Shuten aprovechó la señal para aumentar la velocidad, lo suficiente como para que la piel de la cara de Fujimaru empezara a reventar por la fuerza. Era incómodo, pero lo soportaría si eso los llevaba a más rápido. Probablemente tengas razón, senpai. Aquí abajo hace mucho frío y sequedad. Así que si dices que tienes algo calentito en ese termo, tomaré un sorbo. Fujimaru.
Le gritaba a Mash por el enlace, sin éxito, cuando de repente, las sensaciones que recibía de Mash se volvieron claramente borrosas. ¡Dios mío! Lo que fuera que había ahí ahuyentó el frío, un breve hipo recorrió la conexión. ¿Puedo tomar otro sorbo? Emborrachaba a Mash para que fuera más fácil. La mente de Fujimaru se quedó en blanco, mientras innumerables escenarios, cada uno peor que el anterior, pasaban por su mente. El corazón le dio un vuelco. Llévanos ya. Su voz, al darse cuenta de que eso era lo que resonaba en sus oídos, sonó muy aguda. La preocupación y el miedo elevaron su intensidad a un nivel casi doloroso. Senpai, ¿puedes ir más despacio? Siento que la habitación da vueltas. El espacio de unas pocas respiraciones y griega. ¿Oh, sí? Lo veo, pero ¿por qué habría una silla tan bonita en un rincón tan pequeño como ese? Pero es práctico, creo que me sentaré un segundo. Esperaré a que me sienta mejor. Luego, un segundo después. Senpai, ¿qué estás haciendo? Había un tono de confusión en la voz de Mash ahora. No voy a caerme, aunque me sienta un poco mal, no necesitas, Senpai, ¿qué estás haciendo? Miedo. Atravesó su conexión, seguido por las sensaciones de esfuerzo, luego el miedo se disparó. No eres Ritsuka Fujimaru, ¿verdad? Ninguna respuesta, al menos, no que Fujimaru supiera. El terror de Mash era una marea constante, sin otro pico feo hasta que Shuten dobló una esquina a toda velocidad, siguiendo otro dibujo de Fou con tiza, y oyó vagamente a Sakamoto en su cabeza, diciendo que acababan de ver una de las marcas de Shuten y que estaban en camino. Pero eso quedó casi ahogado por otra serie de sonidos que resonaban débilmente por los húmedos pasillos. Sonaba como metal raspando contra piedra, golpes entrecortados y ruidos abrasivos más largos y continuos, antes de una pausa, luego un breve instante de piedra contra piedra, antes de que el rasguño metálico se reanudara. Y por encima de eso, podía oír la voz de Mash, tanto en su cabeza como en voz alta, cada vez más fuerte. Y detrás de eso, el sonido de forcejeos y cadenas. Por fin, irrumpieron en una zona que era al menos un poco más amplia y espaciosa que los pasillos por los que habían estado navegando. Mientras el pasadizo descendía en la penumbra, lo que inmediatamente llamó la atención de Fujimaru fue un pequeño nicho a un lado, un callejón sin salida que terminaba en pocos pasos. Dentro estaba Mash, encadenada a la pared, con brazos y piernas atados. Su escudero luchaba desesperadamente por arrancar los grilletes de las paredes, o simplemente romper las cadenas por completo, pero runas de un amarillo enfermizo brillaban a lo largo de las esposas, casi al ritmo de los movimientos de la chica. Aunque, en realidad, solo podía ver hasta la cintura de Mash, porque un muro de ladrillos, a medio construir, le impedía ver su koai. Mientras observaba, una cabellera pelirroja muy familiar raspó una línea de cemento sobre los cimientos y colocó otro ladrillo allí. Entonces, la figura se giró para mirarlos. Y Ritsuka Fujimaru se encontró mirándose a la cara. En todos los sentidos, era idéntica. Incluso se había visto obligada a usar el mismo disfraz de pirata, pero donde a ella le quedaba mal, su doble lo llevaba sin la dolorosa conciencia de Fujimaru. La criatura incluso ladeó la cadera, con una sensualidad alegre, tan agresiva como la mueca de desprecio que cruzó su rostro al observar a los dos recién llegados. Ni siquiera me das tiempo para terminar el trabajo. Suspiró. Siempre tan preocupada, ¿verdad? Fujimaru ya se había bajado de la espalda de Shuten, y su arma salió de la funda tan rápido que le gustaba creer que habría impresionado a Uyate Arp, si es que alguna vez lo conocía. Seas lo que seas, ya estás en mi lista negra por robarme la cara. Pero intentar enterrar viva a mi Masie. Estás tan muerta que ni siquiera han encontrado palabras para describirla. La miró fijamente, y si la expresión de su rostro no fuera tan falsa como todo lo demás, casi parecía confundido. ¿Por qué? Al fin y al cabo, solo hago lo que querías, balbuceó Fujimaru. ¿En qué mundo retorcido quiero enterrar a Mash viva? La silueta de la criatura se estremeció, como una imagen de televisión con mala recepción, por un segundo. Una sonrisa tan aguda y fea que parecía ajena a su rostro se extendió por su rostro. Estará a salvo allí atrás. Nada podrá hacerle daño una vez que esté tras ese muro.
Ni monstruos, ni sirvientes, ni demonios, ni nada. Podrá vivir el resto de su vida, a salvo. Su doble se pavoneó. Y aún mejor, no tendré que vivir con la culpa si la fastidio y la matan. Así que es una victoria para ambas. El dedo de su imagen reflejada se alzó de golpe. No intentes negarlo, y no creas que no te veo intentando abalanzarte sobre mí, Shuten. De entre las grietas del suelo, las paredes e incluso el techo, empezaron a resumar cosas. Eran en gran parte, aunque vagamente, humanoides. Más gente gota que otra cosa, con solo la mitad superior asemejándose a la forma humana. De cintura para abajo, eran solo una sustancia viscosa. Gotas caían de sus cuerpos, salpicando el suelo, solo para que el líquido fluyera lentamente de vuelta a sus cuerpos. Curiosamente, casi desprendían un aroma agradable. Casi afrutado, y dadas algunas conversaciones previas que había tenido al despertar allí, tenía una idea bastante clara de su composición. Golems de vino. No pudo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz. ¿En serio? ¿Trabajas con lo que tienes? Su doble se encogió de hombros. He tenido que hacer mucho de eso desde que todos ustedes cayeron aquí. Se supone que debo alimentarme del rencor y la venganza para hacer lo mío. Un dedo señaló una inscripción justo encima del nicho donde Mach estaba parcialmente enterrado. Nemo me impune la Cecit. Pero cuando alguien finalmente cae en la trampa que armamos, ¿qué obtenemos? Su dedo señaló justo entre los ojos de Shuten. Un Oni, normalmente, sería el grano perfecto para mi molino, pero este ni siquiera estaba enfadado por cómo murió. Levantó las manos en el aire. Inútil. Se oyeron pasos rápidos detrás de ellos, y el dedo de la copia se deslizó por el aire para señalar por encima del hombro de Fujimaru. Y luego están estos dos. El héroe de Meiji y su amante inhumana. Uno es demasiado tolerante como para guardar rencor, y el otro, bueno, quizás alguna vez fue útil para lo que necesito, pero en lugar de pagar un precio sangriento a los humanos que le arrebataron a su hombre, simplemente se hundió en el fondo del mar y se rindió. Así que no hay material que valga la pena. La criatura emitió un bufido burlón. Y olvídate de sacarle algo bueno a la pequeña sirvienta, que está demasiado aterrorizada como para luchar por un santo grial. Su deseo es tan mundano que me da asco. Así que no hay suerte. Sus ojos se centraron por completo en Fujimaru. Pero tú, ay, qué amargura tan profunda hay ahí, o la habría, si se enfocara en el exterior en lugar del interior. ¿Pero qué puedo esperar de un adolescente? Puso los ojos en blanco. Pero entonces, volví a mirar, y allí estaba esa preocupación por el pobre Mash. No era exactamente sobreprotección, pero, lo suficientemente parecida para mis propósitos. Lo suficientemente parecida como para poder recrear los puntos más importantes de esta sórdida historia y obtener el impulso de poder, aunque los porqués no fueran exactamente los mismos. Felicidades. Me alegro mucho por ti. Fujimaru casi podía sentir sus ojos intentando desarrollar ojos místicos de muerte instantánea y matar a la criatura en el acto. Pero si crees que me voy a quedar aquí parada y dejarte terminar tu proyecto de construcción, te mereces otra cosa. Se burló. Niégalo todo lo que quieras, pero esto es lo que anhelas en lo más profundo de tu ser. Los sirvientes son prescindibles de una forma en que Mach no lo es. Pierdes un sirviente, simplemente regresa al trono. Te atormentarás por ello, llorarás en la almohada, te culparás durante días, pero con el tiempo lo superarás. Incluso podrías tener suerte y volver a invocarlos algún día, o encontrarte con ellos en una singularidad. La muerte es una puerta batiente para los sirvientes, al final, y lo sabes, por mucho que intentes tratarlos como personas irreemplazables. Los ojos de su clon se entrecerraron. Pero Mach es diferente, ¿verdad? De hecho, es única, y no volverá, algún día, sí, no, cuando muera. Una mueca de desprecio. Ya perdió el tiempo por tu culpa y tus decisiones. Es mejor así. Más limpio. La figura de la cosa volvió a parpadear, y cuando se asentó, la sonrisa en su rostro robado era demasiado amplia para ser humana. Ni siquiera tendrás que oír sus gritos de auxilio, no una vez que el último ladrillo esté en su lugar. ¿Y nos dejarás salir de aquí sin más? Fujimaru negó con la cabeza.
Cuando estés llena de la energía que obtendrías al cumplir una de las condiciones de la historia que intentas imitar, entrecerró los ojos. Lo siguiente que me dirás es que tienes una propiedad cálida, soleada y frente al mar para venderme Hokkaido. No, también hay lugares en este sótano con nuestros nombres, no. La cosa abrió la boca, pero Fujimaru estaba hasta. Ha terminado con todo esto. Shuten Sakamoto. Su voz era tan fría como el aire que los rodeaba. Salva a Mash. Mátalo. Con gusto. Tan rápido como Shuten se movía, podría haber sido su imagen residual la que pronunciaba esas palabras. Para cuando llegaron al oído de Fujimaru, la enorme espada de Shuten estaba cortando a un par de golems color borgoña. Una de sus mitades superiores se desprendió, cayendo incontrolablemente al suelo y perdiendo toda cohesión al impactar contra las baldosas de piedra. La otra simplemente quedó salpicada, pues Shuten giró su espada de modo que la parte plana impactó al objeto al ras, y rápidamente pintó las paredes con el líquido que la constituía. Oryou siguió rápidamente la estela del Oni, mientras la mujer dragón, conejita, crujía los nudillos al rozar el suelo. Una ráfaga de golpes impactó contra la pared de golems que se habían deslizado para bloquearla, y los más cercanos casi se evaporaron bajo los golpes. Incluso los que estaban más atrás tenían agujeros que, por desgracia, se repararon demasiado rápido para el gusto de Fujimaru. Se oyó un disparo y un puñado de balas pasaron por encima de los hombros de Oryou, impactando con un ruido sordo en las cabezas y corazones, al menos donde estarían en un humano, de los golems que aún seguían en pie, con poco efecto. Las balas atravesaron el líquido casi sin resistencia, continuando su trayectoria al liberarse de las espaldas de la criatura. Sakamoto gimió, negando con la cabeza. Adiós. Aunque cause daño, es demasiado peligro para más de un solo golpe. Guardó la pistola en su funda y cambió a un agarre a dos manos en la katana, con la hoja alzada a la altura de los ojos. Igual que la segunda vez en Yamate-koku, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Mientras se adentraba en el agua, Fujimaru miró fijamente a la criatura con su misma apariencia, y como había vuelto de inmediato a añadir ladrillos a la pared. A pesar de su velocidad, no estaba haciendo un trabajo descuidado en absoluto. Se aseguraba de que la construcción fuera sólida y se integrara con el resto de las paredes del sótano. Y con cada ladrillo que colocaba, la energía mágica a su alrededor parecía hacerse más grande, más densa. No podían dejar que completara la pared. Todavía no confiaba lo suficiente en su puntería como para acertarle a esa distancia. «¡Oh tú!», gritó, haciendo que la cabeza de la mujer se sacudiera, con el pelo ondeando a su alrededor como una especie de capa, y haciendo que sus ridículas orejas de conejo rebotaran con el movimiento. «Eres mi cuña. Derriba esa pared o acércame lo suficiente para intentarlo yo misma». Ya había abierto la recámara de su revólver, tirando las balas sobrantes al suelo y rápidamente, y dejando caer solo una, disparando 6 de las especiales Anzus de Q. Una espada brilló, dolorosamente cerca de la cabeza de Fujimaru, y algunos mechones de su coleta lateral podrían haber caído al suelo, y entonces, se oyeron 2 sonidos que no parecían más que globos de agua rebosantes estallando. Shuten apareció en el espacio que había creado tras el flanco de su maestra, deslizando distraídamente una garra por la espada y metiéndosela en la boca. «Cuidado, maestra, estas cosas no son muy fuertes, pero sí, persistentes». Su rostro se torció en una especie de puchero. «Y el alcohol tampoco es de muy buena calidad. No sé qué sería más degradante, perderte ante monstruos tan débiles, o que sean de tan mala calidad». Entonces, con un pequeño salto, desapareció, materializándose en medio de un grupo de golems de vino, con su espada, garras e incluso pies y colmillos, atacando en todas direcciones a la vez. Oryou flotaba justo por encima de su hombro, moviendo el brazo en círculos, relajándose. «¿Lista, humana?». Miró a su alrededor e intercambió un saludo con Sakamoto, quien parecía estar lista para cubrirse las espaldas y actuar como una especie de barrera entre las cosas y Margareta, quien hasta el momento había lanzado algunas ráfagas mágicas, pero que no habían hecho mucho a los golems. Los habían dañado, sin duda, pero comparada con los otros 3 sirvientes en la pelea, la diferencia era abismal. «Vamos».
Oryou respiró hondo, bajó la cabeza y se lanzó directamente contra el muro de cosas que se interponía entre ellas y la persona que estaba construyendo con determinación. Resultó que también era la concentración más densa. Los pies en medias redujeron a la nada las réplicas de cabezas de la primera fila, mientras Oryou describía un círculo completo con la pierna derecha, el aire chirriando al cortar la extremidad del movimiento, y las cabezas de la cosa. Causó un desastre, pero los golems no parecieron percatarse de que acababan de ser despojados de todo lo que tenían por encima del cuello. Simplemente gorgotearon un poco y se acercaron, extendiendo los brazos hacia Oryou mientras el líquido que formaba sus cuerpos goteaba lentamente por el suelo y volvía a ellos, con las cabezas ya empezando a regenerarse. Oryou simplemente hundió un puño, uno por uno, en los cuerpos de los dos más cercanos, lo que los redujo a poco más que sus componentes, por todas las paredes y otros golems cercanos. Pero, de nuevo, el vino esparcido, lenta e inexorablemente, comenzó a recomponerse, como si un magnetismo invisible los atrajera a un punto central. Dos extremidades aferradas cayeron con fuerza, y Oryou echó la cabeza hacia atrás bruscamente, levantando una pierna para arrancarle uno de los brazos, y luego hizo lo mismo con la otra, mientras su pierna volvía a caer. Aprovechando el impulso de la patada, giró su cuerpo en un arco, un revés afilado como un cuchillo, dividiendo limpiamente al golem sin brazos, en diagonal. Su tronco reducido logró mantenerse firme por un segundo, antes de desplomarse en el suelo, el charco extendiéndose hacia sus otras partes dispersas, anhelando la totalidad perdida de sí mismo. Hubo un destello de uno de los golems en la espalda, y un fino y concentrado rayo de líquido brotó de su pecho. Oryou levantó su brazo derecho de golpe, siseando cuando el rayo impactó, dejando allí una abrasión roja, cruda y furiosa. Inhaló y graznó, mientras, mostrando una regeneración más rápida que antes, un brazo surgió de los charcos del suelo, uno mucho más grueso que los otros golems, y la agarró por el tobillo. Y fue seguido rápidamente por un cuerpo que lo igualaba en tamaño y corpulencia. Oryou intentó liberarle la pierna, pero el golem la tiró por el aire, sacudiéndola salvajemente, y no le permitió ni liberarse ni dirigir un ataque lo suficientemente concentrado como para darle la oportunidad de liberarse. Su brazo estaba extendido, el resto de su cuerpo casi reformado, y lo suficientemente grande ahora que era al menos la mitad de la longitud del cuerpo más grande que los otros golems, parecía que se preparaba para estrellar a la mujer contra una de las paredes cercanas, cuando una hoja delgada y corta apuñaló justo en la curva del brazo donde, en un humano, estaría un codo. El cuchillo de Fujimaru no era lo suficientemente largo como para cercenar la criatura por completo. A decir verdad, con lo grande que era, ni siquiera el machete que llevaba en la cadera, suponiendo que fuera de acero y estuviera encantado de alguna manera, probablemente habría servido. Pero debilitó el brazo lo suficiente como para que Oryou finalmente se liberara. La mano seguía cerrada alrededor de su pierna, pero su cuerpo ya no estaba a merced de la fuerza de la criatura. Con un gorjeo que podría haber imitado a un hombre ahogándose, el golem cortó con el brazo restante a la chica, quien frenéticamente metió la cabeza, apenas apartándola de lo que habría sido un golpe contundente, y posiblemente rompehuesos. Apenas el brazo la había pasado cuando se abalanzó hacia arriba, con el cuchillo en agarre inverso, y lo clavó, de punta en punta, en el costado de la criatura. Su forma era, francamente, pésima, al menos comparada con las demostraciones de destreza marcial que veía habitualmente. Pero fue justo lo suficiente, aunque aún esperaba que su sensei analizara los innumerables errores que había cometido una vez que todo esto terminara, para acertar. Soltando el arma, saltó tan atrás como pudo, y tan alto como pudo. Un segundo después, el hechizo de relámpago que Da Vinci había grabado en el metal de su cuchillo se activó, y la criatura aulló. No tenía ni idea de si el vino era tan conductor como el agua, pero parecía que o bien no importaba cuando era mágico, o bien Da Vinci se había pasado de la raya, probablemente la explicación más plausible, al fabricar los cuchillos de Fujimaru. La criatura seguía crujiendo cuando el hechizo finalmente murió, y luego simplemente se desplomó, se deshizo por completo. Y no se elevó. Sin embargo, el charco que se extendía bajo la zona de aterrizaje de Fujimaru seguía echando chispas. Se preparó, y luego se detuvo de golpe, con los pies justo encima del líquido aún electrificado.
No está mal, humana, dijo Oryou, tras haber agarrado a Fujimaru por la nuca de su traje, justo antes de que aterrizara, y la balanceaba en el aire, mientras la última carga fluía por el charco. Electricidad. Empezó Fujimaru. Lo cual, no es tan útil como parece, dados los que tenemos aquí. Pero eso parece contenerlos. Y tu cuchillo tardará en recargarse, lo que significa que solo puedes hacerlo una vez más. Respondió Sakamoto, mientras se movía de un lado a otro entre un trío de golems de vino que intentaban rodearlo y acorralar a Margareta. No tendrás balas eléctricas en la bolsa. Solo las rompebúnkeres irlandesas, admitió Fujimaru mientras Oryou la dejaba caer al suelo con suavidad, pero sin contemplaciones. Los puños de la mujer flotante ya se alzaban en una postura de boxeador, mientras más golems presionaban el vacío dejado por la caída del gigante. Lo cual es un problema que abordaremos, pero luego. El muro de ladrillos estaba casi a la altura de los ojos de Mash. A pesar de la debilidad de sus enemigos, los estaban entreteniendo eficazmente, mientras que la verdadera amenaza hacía lo que quería, necesitaba, hacer. En un borrón de bordes afilados, Shuten apareció repentinamente frente a ellos, haciendo retroceder a los golems por un instante. Levántala de nuevo y tráela de vuelta, dijo, mirando por encima del hombro a Oryou. Sería tan malo como dejar que mi maestra muriera por una de estas cosas, dejar que muera atrapada en esto. Mientras Oryou agarraba a Fujimaru, el denso y empalagoso aroma que rodeaba a Shuten se intensificó, y su maná se disparó. Con una sonrisa verdaderamente malvada en su rostro, Shuten descargó su espada y alzó su omnipresente copa. Me complacería que murieras. Inclinó el brazo hacia adelante, dejando caer los restos de lo que había en su copa, que gotearon sobre el suelo del sótano. No era sake. El sake no hacía que los bloques de piedra de cantera chisporrotearan y se disolvieran con solo tocarlo. Ni olía así. El sake era penetrante, claro, pero fuera lo que fuese, era absolutamente nocivo. Y creció. La delgada telaraña de líquido que goteaba de la taza de Shuten no podía convertir el suelo en un mar de fluido púrpura oscuro, y mucho menos tan rápido. Pero fuera lo que fuese, causó una reacción fulgurante en los golems. El líquido púrpura fluía por sus cuerpos, inquietantemente como venas. Venas enfermizas, palpitantes e invasivas. Las criaturas se estremecieron, con las bocas retorcidas abriéndose de par en par mientras intentaban gritar, pero solo lograron agitarse en silencio, pues les arrebataban las voces. Veneno multicolor, Shinpen Kidoku. Risas alegres brotaron de Shuten, mientras las criaturas se sacudían como hojas en medio de un huracán descomunal, sus cuerpos sucumbiendo uno a uno, ya sea desplomándose débilmente en el suelo o explotando. La lengua de Shuten se escapó de entre sus labios, lenta y sensualmente, y luego bebió profundamente de la taza. Un aliento sedoso y satisfecho escapó de sus labios. Ahora eres mía. Hasta la médula. El camino estaba despejado. No había nada entre ellos, el muro de ladrillos y aquello que intentaba sellar a Mash allí para el resto de su vida. Vete. Gritó Fujimaru, mientras Oryou se lanzaba hacia adelante. Si puedes oír esto, cierra los ojos, Mash. Fujimaru levantó el brazo, apuntando. Disparó tan rápido como pudo apretar el gatillo. 6 disparos casi se fundieron en uno. No iba a ganar un premio de puntería pronto. Solo uno de los disparos impactó en cualquier punto que pudiera considerarse centro de masa. Si hubiera disparado balas normales, eso podría haber sido un problema. Pero no había exagerado al referirse a estos como rompebúnkeres. El hechizo favorito de Kuno carecía de fuerza, sobre todo al estar comprimido en el relativamente pequeño volumen de la carcasa de una bala. El muro explotó en una serie de 6 detonaciones entrecortadas. Polvo y fragmentos irregulares de ladrillo volaron en todas direcciones. Rebotaron principalmente en los sirvientes, y su traje de pirata aparentemente había conservado al menos algunas de las cualidades protectoras de su uniforme chaldea, ya que nada logró penetrar las zonas que normalmente habría protegido, como su estómago, por ejemplo, pero eso significó que sus brazos se cortaron. Afortunadamente, logró poner una mano delante de su cara, así que pudo proteger su zona más vulnerable, aunque su mano recibió una paliza en el proceso.
La cantidad de polvo de ladrillo que levantó prácticamente perdió la vista, probablemente incluso para los ojos de los sirvientes, pero no necesitaba ver, sus oídos funcionaban perfectamente. Y el grito de rabia que llenó los mugrientos pasillos le dijo que había logrado derribar ese muro. Y, cuando el albañil se abalanzó repentinamente sobre la arenilla, se dio cuenta de que también había conseguido enfadar a la criatura. Aún conservaba su cara, en algunos lugares donde la carne no se había desprendido ni podrido, dejando al descubierto huesos agrietados y envejecidos, tan viejos que habían empezado a amarillear, pero la piel restante estaba retorcida y deformada, y podía ver venas palpitantes que sobresalían de la carne insustancial. El traje de pirata había desaparecido casi por completo, convertido en harapos andrajosos y manchados de sangre que podrían haber sido un kimono, aunque aún quedaban algunos restos de lo que una vez fue un traje de capa y espada, pero esos fragmentos eran borrosos y nítidos, como si no pudieran mantener su forma. No en comparación con los jirones que, supuso, era lo que la criatura siempre había llevado puesto. A diferencia de los fantasmas con los que habían lidiado en el bosque, esta criatura aún tenía piernas, en lugar de una parte inferior nebulosa y brumosa. Sin embargo, seguía flotando como si la gravedad y él no se hubieran hablado, como todos los fantasmas que había conocido. También había crecido. Al menos había doblado su tamaño, de modo que se cernía sobre ellos, y había aumentado al menos lo mismo en circunferencia. Sus hombros ahora eran lo suficientemente anchos como para bloquear todo el pasadizo, lo cual sería un problema de movimiento si no fuera un espíritu incorpóreo y pudiera ignorar cosas tan triviales como muros de piedra sólida. Y de alguna manera, había mantenido al menos una mano en la paleta que había estado usando para extender el hormigón, o lo que fuera que estuviera pegando entre los ladrillos, y ahora la blandía con una clara inclinación a la violencia. Las maldiciones silbantes y chillonas que les lanzaba eran solo la guinda del pastel. Maldita sea. Todo ese trabajo, encontrar la escapatoria que me permitiría empezar a reconstruir mi poder, engañar a la estúpida, construir el muro, y ahora no es nada. Escupiendo con furia silenciosa, la criatura lanzó el filo de la paleta justo al ojo de Fujimaru, lo cual, dado lo enorme que era la herramienta, le habría destrozado el cráneo. Por suerte, no la alcanzó. Shuten voló sobre la cabeza de Oryou con un elegante salto, blandiendo su enorme espada hacia abajo. La espada impactó contra la paleta, y la herramienta fue forzada a caer, pero Shuten fue derribada. Las garras de sus pies descalzos cavaron finos surcos en el suelo al tocar tierra, y resbaló hacia atrás. A pesar de ser derribada, Fujimaru pudo ver a Shuten animándose, la línea de sus hombros pasando de una indiferencia perezosa a algo mucho, mucho más peligroso. Eres fuerte para ser un fantasma, ¿verdad? Shuten giró su espada con pereza, mientras su espalda se endurecía. ¡Qué divertido! Cruzó el espacio entre ellos en un instante, agachándose para esquivar la mano del fantasma, casi como si se le hubiera ocurrido a última hora. Su espada ya comenzaba a cortar el aire y luego se clavó en la carne translúcida del fantasma. Aterrizó detrás del fantasma, que ya empezaba a girar, y, un parpadeo después, volvió a estar frente a él, tras haberle arrancado otra porción de materia ectoplásmica. En los 3 parpadeos que Fujimaru logró, Shuten había entrecruzado la parte delantera y trasera varias veces, y su arma le había abierto otra profunda línea a cada movimiento. Al menos una de las heridas lo habría desgarrado, pero a los fantasmas no les importan mucho los músculos importantes. Simplemente rugió de ira y descargó la paleta. Shuten se deslizó hacia atrás, y la única víctima del brutal golpe fueron las losas que formaban el suelo, buena parte de las cuales salieron despedidas por los aires por la fuerza del impacto. Shuten aún estaba en el aire cuando la mano marchita del fantasma atravesó los escombros. Logró interponer su espada entre ella y el fantasma, pero al espectro pareció no importarle, permitiendo voluntariamente que su mano fuera empalada para envolver a Shuten con sus delgados dedos. La Oni siseó, agitándose entre las garras del fantasma, e incluso logró hundir los dientes en la mano, al parecer bastante profundos, pero el fantasma escupió algo gutural y estrelló a Shuten de cabeza contra el techo. Fujimaru extendió la mano y golpeó un lado de la cabeza de Oryou. «Suéltame y entra ahí. Caeré de nuevo donde está Sakamoto». Ya estaba cayendo antes de terminar la frase, aunque esperaba lo mismo.
Así que salió corriendo en cuanto sus pies tocaron tierra, zigzagueando y esquivando. Mira, Sensei, todos esos moretones que me hice de tu entrenamiento están dando sus frutos. Los intentos de los pocos golems de vino que quedaban por golpearla. El fantasma arrastraba la cabeza de Shuten por las piedras del techo, riendo con rencor, cuando Oryou, que se había deslizado agachado por el suelo, la desvió hacia un lado con un doble golpe, disparando hacia arriba al acercarse. Conejito percorte. Con los dedos aún entrelazados, Oryou atacó, lanzando la cabeza del fantasma en la dirección opuesta. El fantasma, con el rostro cada vez menos humano con cada golpe, chilló y arrojó a Shuten contra Oryou, quien se apartó. Sus ojos siguieron la figura del Oni durante una fracción de segundo. Una eternidad en una pelea. Para cuando se giró hacia su oponente, el fantasma ya había asomado la cabeza. De alguna manera, a pesar de estar muerto, su pecho aún se hinchaba, como si respirara profundamente. Entonces disparó su cara hacia adelante. Y gritó. Era ensordecedor en los estrechos confines del subterráneo. Fujimaru solo percibía las reverberaciones, el sonido rebotando en las paredes y reflejándose en ella, e incluso eso rozaba la agonía, aunque se consoló un poco con que el aguijón interrumpiera la magia que animaba a los golems de vino. Uno a uno, se estremecieron violentamente y se desplomaron en el suelo. Para Oryou, justo en medio de todo aquello, solo podía imaginar lo terrible que era. Por otro lado, por cómo Oryou se tapaba los oídos y parecía gemir de dolor, no es que pudiera oír nada más que al fantasma, en ese momento, no tenía que imaginarlo, podía ver. Sin dejar de chillar, la cosa levantó su paleta y aplastó a Oryou como una mosca. Al igual que Shuten antes, la mujer dragón salió disparada de vuelta a la alcoba. El gemido del fantasma se apagó mientras se giraba lenta y deliberadamente hacia Fujimaru. Se acabaron los juegos, niña. Saqué esto para intentar extraer el máximo poder posible de ustedes, pequeñas plagas, pero no más. Venas gruesas y violáceas comenzaban a abultarse en el cuello de la criatura, y su pelo, antes rojo, ahora lucía mechones negros y erizados. Una punzada de dolor atravesó la cabeza de Fujimaru al ver cómo la energía mágica del fantasma se disparaba. Fujimaru se tambaleó, sintiendo un peso enorme presionarla sobre los hombros. Primero tengo que asegurarte. Luego, arrancaré las extremidades de tus sirvientes. La mano reseca del fantasma se extendía hacia Fujimaru, con un maná negro y corrosivo cubriendo sus afiladas uñas. Entonces, irás al rincón que te he reservado. O quizás te deje compartir uno con la chica que tanto deseas salvar. Al final, podrán estar juntos. Sus dedos se detuvieron un segundo, a escasos centímetros de Fujimaru. Sí, me gusta. Es casi poético. Entonces será el turno de tus sirvientes, aunque tendré que atarlos a las paredes, ya que no tendrán extremidades que encadenar. Sakamoto estaba siendo aplastado por la misma presión que ella, aunque aún intentaba poner un pie delante del otro, apretando los dientes con tanta fuerza que la sangre le corría por la mandíbula. Margareta, en cambio, estaba casi aplastada contra el suelo, de rodillas, con la espalda encorvada. El espíritu ni siquiera les dedicó una mirada. Su mano dominaba el campo de visión de Fujimaru, extendiendo los dedos para rodearla. Tras ellos, se oyó el sonido de metal rompiéndose. 4 sonidos distintos, uno tras otro. Y entonces, justo antes de que la mano se cerrara alrededor de Fujimaru, Match salió disparada de lo que habría sido su tumba. Lo logró justo a tiempo. Su escudo, cuando se interpuso entre Fujimaru y la palma del fantasma, aún brillaba tras su materialización. Pero era un muro tan impenetrable como siempre. Match lo levantó y envió la amenaza hacia atrás. No, dijo, arrastrando las palabras, pero la ebriedad que la invadía se había disipado con la férrea determinación que emanaba de sus ojos. Aún le colgaban grilletes. Los que colgaban de sus muñecas parecían haber sido cortados limpiamente, de un solo corte limpio. Las cadenas que se arrastraban por el suelo tras sus tobillos, en cambio, mostraban eslabones brutalmente aplastados. A pesar de sus vínculos con ellos, la risa grave y gutural de Shuten y las risas mucho más desenfrenadas de Oryou inundaron su mente. ¿Por qué? Bramó el fantasma, bajando la paleta para asestar otro golpe, uno que rebotó infructuosamente en el escudo de Mash. Solo intento ayudarlos. A los dos.
No, dijo Mash, desviando golpe tras golpe sin retroceder un solo paso. Aunque tuvieras razón, aunque decidiera intentar prolongar mi vida al máximo, si dejara de luchar, no lo haría escondiéndome. Ayudaría con el análisis o intentaría unirme al equipo de mantenimiento, algo. No me rendiría así como así. Ni te lo permitiría, chica. Te di mis poderes por una razón, a pesar de mi disgusto por cómo los adquirí. Pero, eres más digna que cualquier otra que haya visto. Lo suficientemente digna como para desenvainar mi espada. La cosa aulló, y la presión que intentaba doblar a Fujimaru por la mitad aumentó de nuevo. Match se estremeció, pero su espalda no se dobló ni un ápice. Pero te equivocas, continuó. Elegí seguir luchando. Y senpai, Fujimaru lo sabe. Si hubiera intentado amurallarme así, yo misma lo habría derribado. Pero no lo hizo, porque confía en mí. Match giró la cabeza, apenas lo suficiente para encontrarse con la mirada de Fujimaru por una fracción de segundo, antes de volver a fijar su atención en el imponente y furioso fantasma. El corazón de Fujimaru dio un vuelco, pero fue suficiente para que se enderezara un poco y pudiera recuperar la voz. No estás del todo equivocada, seas lo que seas. Una parte de mí quiere esconder a Match donde nada pueda hacerle daño, pero sé que si lo hiciera, la perdería viva. Y por mucho que me aterra que muera, me aterra aún más eso. Su cabeza se incorporó hasta quedar en un ángulo que le permitía mirar a la criatura a los ojos. Parece que no lo entiendes. Así que puedes olvidarte de tus afirmaciones sobre cómo haces esto por nosotros, de que es lo mejor para Masia y todo lo demás. Su mirada se endureció. Y tú misma, puedes volver al infierno, o de donde sea que hayas salido. El escudo de Match se estrelló contra el suelo. Y dedos de luz comenzaron a extenderse desde su núcleo. Noble fantasma, despliegue. A pesar de todo, esta vez no gritaba el nombre de su noble fantasma. Su voz era tranquila y mesurada. Señor Chaldeas. Una pared blanca, prístina e inmaculada llenó los oscuros pasillos. De inmediato, la presión sobre Fujimaru se desvaneció, y pudo ponerse de pie, con los ojos casi llenos de lágrimas ante el repentino cese del peso que la había estado arrastrando hacia abajo. Frenética, sin rastro alguno de su anterior comportamiento cortés, la fantasma golpeó la pared separándose de su presa. No puedes seguir así eternamente. Y cuando esta lamentable pared se derrumbe. Esta pared no se trata de protegerte de nosotros, dijo Fujimaru, con la mirada penetrante a través de la fantasma. Se trata de asegurar que no puedas escapar. En la oscuridad de la alcoba detrás de la fantasma, dos gigantescos ojos rojos se abrieron. ¿Puedo comerlo? Buen provecho, dijo Fujimaru, con Sakamoto asintiendo con tristeza. La cabeza de Oryou, en su verdadera, enorme, escamosa y dracónica forma, se abalanzó hacia adelante, con las fauces abiertas de par en par. Shuten estaba posado en el borde de su frente, riendo y gritando a carcajadas, con los ojos brillantes de emoción. El fantasma ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando las fauces se cerraron de golpe a su alrededor. Fujimaru agradeció momentáneamente la pared de Mash, ya que, sustancias, unas que no quería saber qué eran exactamente, salpicaron la piedra blanca y comenzaron a caer lentamente al suelo. Aunque hubiera querido saber la respuesta, todas sus neuronas estaban ocupadas por los horribles crujidos que salían de las fauces de Oryou, que estaban prácticamente frente a ella. La cosa se lo merecía, por lo que había intentado hacerles a todos, a Match en particular, pero aún así, los sonidos que oía mientras Oryou se la comía, casi viva, le revolvían el estómago. Finalmente, con un último esfuerzo de masticación, Oryou tragó, con movimientos peristálticos muy visibles mientras lo que quedaba del fantasma se deslizaba por la garganta del dragón. Entonces, su forma vaciló y se encogió. El dragón dio paso a la mujer, y el mundo la obligó a recuperar una forma que le resultó más agradable. Oryou se lamió los labios y eructó. Oryou-san cree que volverá a tener hambre en una hora. Olfateó y dirigió la mirada hacia arriba, hacia donde Shuten seguía en equilibrio sobre su cabeza. ¿Y por qué el Oni sigue sobre la cabeza de Oryou-san? La risa de Shuten llenó los pasillos. En parte porque esperaba que me hubieras dejado un hueso para roer. Fujimaru vio como la mejilla de Oryou se abultaba, como si su lengua intentara desalojar algo que tenía entre los dientes.
Un instante después, la mujer escupió un fémur, que, con toda probabilidad, no debería haber cabido en su boca, pero, bueno, sirviente y dragón, que rápidamente le lanzó a Shuten, quien lo atrapó con una sonrisa de satisfacción. Y la otra razón, dijo Shuten, mientras inspeccionaba el hueso de la pierna, borroso y parpadeante. Es la esperanza de que te transformes de nuevo. Montar sobre tu frente fue toda una experiencia. Oryou se burló, luego sacudió la cabeza, desalojando a Shuten, quien al menos reía con buen humor, o al menos, lo que Fujimaru esperaba que fuera su versión, al aterrizar. El muro de Lorch Aldea se disolvió cuando Mash exhaló profundamente. El enemigo ha sido derrotado, y parece que los demás también han caído. Los golems de vino habían perdido su fuerza con la muerte del fantasma. Como uno solo, se habían desplomado en el suelo tras el primer bocado de Oryou. Fujimaru miró por encima del hombro a Sakamoto y Margareta, que se estaban incorporando, o poniéndose de pie por completo, en el caso de Margareta. ¿Están bien? Bien, maestro, dijo Sakamoto, guardando su katana en su vaina. Viviré. Margareta estaba muy pálida, con unas pequeñas grietas en su compostura. Y, si no es mucha molestia, creo que me gustaría mucho no estar aquí. Fujimaru asintió. Estoy de acuerdo. Vamos, tiene que haber alguna salida de estas bodegas. Notas del autor. ¿Por qué debería el lado de Kratos disfrutar de toda la diversión alucinante? Hay de sobra. Supongo que los dibujos de Aprendiendo con Manga son obra de Mash. No recuerdo ninguna ocasión en la que se usara un sello de comando para invocar a Mash inmediatamente. En teoría, debería poder hacerlo, pero, claro, en algo como LV6 eso habría resuelto de inmediato la trama de ¿Dónde está Mash?, que dominó la primera parte del arco argumental, y nunca surgió. Así que supongo que no puede ser invocada así, dado que tiene un cuerpo de carne y hueso, en lugar del cuerpo de partículas de los servants normales. Sin embargo, sí recuerdo que la bañaron inmediatamente con uno en el evento del Mar del Vacío. Este capítulo es cortesía de... Me pasé por alto ese op simplemente porque tenía el problema de seguir a mi favorito absoluto, Fighting Bull, viva la coda. Pero me ha estado pegando fuerte la última semana. El próximo capítulo probablemente terminará con Lizzo Even. Luego, iremos a Londres más pronto que tarde.